Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a los organizadores, las organizadoras de este Congreso Internacional de Educación, bueno, que ya es un clásico en nuestro país y del que me da mucho gusto formar parte. Y en esta ocasión, bueno, la invitación es a escuchar las investigaciones de los colegas que integran esta mesa, que está compuesta por dos ponencias. Las voy a ir presentando eh, por orden. La primera exposición que va a estar a cargo de Miguel Ataguile y Omar Alvarado Contín. Ellos van a compartir con nosotros una ponencia cuyo título es La doble vigilancia epistemológica, una aproximación teórica a la problemática de la enseñanza de la matemática en la escuela media, un tema absolutamente interesante, porque sabemos que tenemos mucho para aprender y para pensar sobre este tema. Bueno, aquí los colegas se están presentando desde la Universidad Nacional de Río Negro, el Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología y Cultura y Desarrollo de la misma universidad, y de la Escuela de Economía, Administración y Turismo. Así que, bueno, saben que tenemos un uso muy estricto del tiempo, así que cada uno de los expositores va a contar con 15 minutos para su exposición y luego de la segunda exposición, bueno, intentar hacer un aporte al trabajo de los colegas y después esperamos tener tiempo como para integrar algunas de las preguntas que surjan en la audiencia. Así que, no sé si va a empezar, entiendo que Miguel, su exposición. Miguel, buenas tardes y te escuchamos. Entonces son las 4:03 hasta las 4:18, si te parece, es el tiempo que tienen para exponer. Gracias. Bueno, no, esto sí está aprendido. No, no te escucho, yo al menos no te escucho. Ah, hola. Sí. Bien, si les parece, comienzo en primer lugar comentando un poco de qué se trata nuestra ponencia, mientras le damos tiempo a Miguel a que pueda solucionar el tema de la conectividad. Desde ya agradecidos también por la posibilidad de participar de este encuentro, de enriquecernos con los aportes que se transmiten en el Congreso y la posibilidad de transmitir también nuestras prácticas, nuestra experiencia en un tema que realmente nos apasiona y que con Miguel venimos trabajando ya durante un largo tiempo. La verdad que en diferentes experiencias. Bueno, el título de nuestra ponencia se basa en la doble vigilancia epistemológica, una aproximación teórica a la problemática de la enseñanza de la matemática en la escuela media, y vamos a avanzar sobre, bueno, ¿qué es esto de la doble vigilancia epistemológica? ¿Qué es esto de cómo entendemos la posibilidad de hacer este recorrido a través de un tema tan difícil como puede ser la enseñanza de la matemática en nivel medio? Nuestro trabajo consiste en una experiencia que la hemos replicado en diferentes instituciones de nivel medio de la ciudad, tanto de San Carlos de Bariloche. Acá lo aplicamos, hicimos la experiencia en el colegio, la ESRN número 36, y también lo aplicamos en el colegio de la localidad de Pilcanilleu, una localidad distante de Bariloche a 60 kilómetros, localidad rural.
con estudiantes es un colegio muy pequeño, con una impronta muy interesante, muy rica, y tuvimos la posibilidad de hacer esta experiencia, por supuesto, gracias a la apertura de los directivos, en el sentido de poder sumarse a nuestra propuesta y entender el desafío que implica la enseñanza de la matemática y la lógica que nosotros utilizamos para ese fin. Bien, ¿en qué consiste nuestro proyecto? Bueno, nuestro proyecto trabaja con la lógica del juego de roles. Entendemos que a través de esta dinámica de juego de roles, el estudiante adquiere un rol protagónico. Muchas veces en nuestras prácticas docentes nos encontramos con el desafío de buscar alguna estrategia que de alguna manera nos ayude a avanzar con este objetivo de lograr la significatividad en los saberes. El juego de rol en este sentido nos permite avanzar sobre este recorrido, a través de una estrategia lúdica, el poder avanzar con esta tan ansiada significatividad. ¿Sí? Para eso avanzamos en primer lugar con la identificación de un problema socioterritorial. ¿Sí? Acá en esta diapositiva ustedes están observando cuáles serían las tareas del docente. ¿Sí? El docente, bueno, lo que hace en primer lugar es identificar un problema socioterritorial que esté relacionado con el lugar donde los chicos están haciendo su escolaridad. Por ejemplo, en la SRN número 36, en la ciudad de Bariloche, el problema que identificamos fue la posibilidad de darle prioridad en la conexión de gas al parque industrial tecnológico. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la problemática? Bueno, la problemática es que en Bariloche hay un déficit en el suministro de gas y hay ciertos barrios que están postergados. Entonces, se plantea un debate. El debate es la conectividad del gas, con el impacto que tiene para el desarrollo económico de la ciudad, versus la postergación de ciertos barrios en el sentido de seguir esperando para cubrir su déficit. Entonces acá se plantea un problema que es concreto, que los chicos lo viven, que lo conocen, y a partir de este punto se identifican grupos que representan a través de tarjetas grupales determinados sectores de la economía. Por ejemplo, una junta vecinal que agrupa a los vecinos, por ejemplo, el parque tecnológico industrial que avanza con la lógica de, por supuesto, que salga el suministro de gas para el desarrollo industrial, bueno, y diferentes roles asociados a la problemática. Los chicos tienen, por un lado, la misión de elaborar sus propios argumentos a favor o en contra del proyecto. Esto se hace a través de un juego de rol y en un foro debate, en donde cada uno da su perspectiva. Es muy interesante el recorrido que hacen los estudiantes para lograr este objetivo. Y luego, avanzado el juego, le damos tarjetas individuales, que son secretas, con misiones para cada estudiante, de modo tal de que se vean determinadas interrelaciones que existen entre los grupos. Quizás un grupo defiende el rechazo a la propuesta, pero individualmente la tarjeta individual pregona para que salga a favor por determinados intereses que la tarjeta individual se desarrolla. Entonces, se dan debates sumamente interesantes. El estudiante tiene que investigar sobre el actor asignado, lo hace de una manera sumamente significativa, se trabaja a través de un eje problemático con diferentes áreas, se hace partícipe a toda la comunidad educativa, avanzando con búsqueda de información, con el tema de sistematización de esta información, de presentación, de argumentación, de contraargumentación. Este es el ejemplo que les había comentado sobre la construcción del parque industrial en Bariloche. ¿Sí? En el momento que hacemos el proyecto, bueno, sí, ahí Miguel, tenés la posibilidad de comentar este punto.
Perfecto, perfecto. Sí, sí, como resalta Miguel y destaca, bueno, este es el punto central del proyecto, ¿no? La posibilidad de que toda esta dinámica, finalmente, a través de esta dinámica, entendemos que van a hacer emerger la posibilidad de, bueno, utilizar los saberes de la matemática para que finalmente se logre la significatividad que estamos buscando. Por supuesto, reconociendo todos los saberes previos que el estudiante tiene. Entonces, esta es una característica, por eso es interesante que el problema que se trabaje en esta estrategia didáctica sea una problemática que lo toque muy de cerca al estudiante. Para darles otro ejemplo, con los estudiantes de Pilcanilleu, el problema que trabajamos fue otro, y fue la posibilidad de instalar un basurero regional en la localidad de Pilcanilleu, y este proyecto hace unos años estuvo en bocas de todos, digamos, y fue como un proyecto que finalmente no se dio, pero que estuvo muy cerca. Los chicos lo conocían, pero de ninguna manera habían dimensionado lo que significa, y el juego de rol también pudo atravesar este contexto y a su vez recuperar los saberes de los estudiantes, lo que significa el lugar, lo que significa el entorno de la comunidad educativa y finalmente la posibilidad de poder que finalmente emerjan a través de la matemática una herramienta concreta para el juego, ¿no? Entonces nos preguntábamos, bueno, ¿cómo presentamos el problema a los estudiantes? Entonces, un primer punto que remarcamos es sobre el título, que un título debe ser suficiente, ¿no? para identificar el problema, y algunos ejes claves dentro del problema general del juego. Por ejemplo, en el caso del gas, la necesidad de los recursos que demandará el parque industrial, ¿sí? La prioridad sobre diferentes usos, ¿sí? Identificar actores relacionados a este proyecto que tengan una postura o a favor o en contra del mismo, ¿sí? Eso por un lado. En cuanto a la dinámica del juego, sugerimos 2 foros, debate, ¿sí? Uno en el cual se presentan las tarjetas grupales con la misión grupal, y el segundo foro dando continuidad a este primer foro debate general, avanzando ya con la misión individual y con la posibilidad de interpretar lo que está sucediendo en el juego a través de la matemática. Sí, bueno, acá presentamos ejemplos de cartas, pero igualmente esto lo vamos a pasar por el tema de tiempo. ¿Sí? Tenemos la posibilidad de presentar tarjetas, bueno, grupales, tarjetas individuales, ¿sí? Que de alguna manera emergen los conflictos entre diferentes individuos que integran un conjunto. Bien. Y después nos preguntábamos con Miguel, bueno, ¿cómo evaluamos? ¿Sí? ¿Cómo evaluamos? Entonces, desde el punto de vista de la matemática, asociado a la teoría de conjuntos, nos preguntábamos, bueno, a ver, ¿el alumno entiende lo que es teoría de conjuntos? ¿Sí? Y si lo entiende, ¿puede aplicar teoría de conjuntos a una situación personal? ¿Sí? ¿Pudo transitar este recorrido a algo personal? Y si lo pudo hacer, a su vez, pudo extrapolar la teoría de conjuntos a algo social. Entonces entendemos que este es el camino para tener como algún indicador concreto de que fue satisfactorio y fue significativo lo que
adquirió a través de esta estrategia de juego de rol. Bueno, en cuanto al contexto, sí, sí, Miguel. Este, bueno, muchas gracias, Miguel, Omar. La verdad es que ya me había parecido interesante el trabajo cuando lo leí, pero ha ganado en interés con la exposición. Bueno, a mí me dio a pensar varias cosas que una vez que los otros compañeros, el otro grupo exponga, voy a compartir con ustedes, pero la verdad que me dan ganas de volver a cursar matemáticas, ¿qué quieren que les diga? Buenísimo, muchas gracias, sumamente interesante. Bueno, ahora es el turno de exposición de Luis Páez y José Oyola, que son los autores de esta ponencia, donde cuentan una experiencia. El título de la ponencia es Discusiones en torno a una experiencia de investigación en el área de las lenguas extranjeras, inglés, en un colegio de gestión estatal de la ciudad de Ushuaia, y provienen de la institución Colegio Provincial José Martí, y bueno, y de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Así que, bueno, no sé cuál de los dos inicia la exposición, y por supuesto que tenemos hasta y 35 para que puedan contar lo suyo. Así que los escuchamos con mucho interés. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias a las organizadoras y organizadores del Congreso por esta posibilidad, y muchas gracias también a los asistentes a la ponencia. Mi nombre es Luis Páez, yo soy profesor investigador del Instituto de Educación y Conocimiento de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, de la sede de Ushuaia, y me acompaña José Oyola,
que es coordinador del área de lenguas extranjeras del colegio en el que se realizó esta experiencia. Nosotros traemos hoy una experiencia en la que vamos a tratar de contar y discutir algunos hallazgos de un proceso de investigación que se desarrolló durante el año 2017 al año 2019 en un colegio secundario de la ciudad de Ushuaia, y que estuvo centrado en tratar de dar cuenta de experiencias de aprendizaje en la clase de inglés de estudiantes de nivel secundario. Y también allí pretendimos explorar procesos personales que se configuran y despliegan en prácticas sociales en un escenario particular como es el de la escolarización secundaria. Trabajamos en este proyecto de investigación con estudiantes de todos los años de esta escuela secundaria y trabajamos con una modalidad en la que hicimos observaciones de clases, analizamos planificaciones de los profesores y documentos institucionales del área de lenguas extranjeras, y también, obviamente, como nos interesaba y nos interesa el aprendizaje, trabajamos con grupos focales, con estudiantes de los dos ciclos y con entrevistas en profundidad individuales también con estudiantes. José.
Perdón, José, pero sabés que te escuchamos bastante mal, cortado, es una pena porque nos dificulta seguirte en la exposición. No sé si tal vez apagando la cámara o tal vez si toma la posta, Luis, no sé, pero te escuchamos realmente con dificultades. Bien, a ver, ¿se escucha? ¿A mí se me escucha bien? Sí, 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 hay como, lo que pasa hay como una fritura en el sí. sonido, José. Tenés que tratar de no moverte, José, de hablar quieto, porque en cuanto te moves el sonido se distorsiona. Sí, en cambio a vos te escuchamos bien, Luis. Bueno, retomamos entonces. José, ¿querés cerrar un poco la idea de estos hallazgos en relación a los aprendizajes? Más o menos te escucho. A ver, por favor, seguí, a ver si ojalá podamos mejorar la escucha, sí. Bien, Gracias, gracias, José. José. El Sí, otro eje que queríamos desarrollar brevemente por razones de tiempo tiene que ver con lo que implica hoy producir conocimiento en la escuela secundaria, ¿no? Retos y desafíos, decíamos nosotros. Porque esto supone incluir e involucrar a los profesores de nivel secundario, muchos de los cuales en nuestro contexto no tienen la formación docente adecuada, en procesos de producción de conocimiento, esto es, en una lógica de trabajo que les resulta bastante ajena. Entonces, se presentan allí una serie de desafíos a la hora de en nuestro caso, el grupo estuvo constituido por profesores de ese colegio
y también por alumnos del profesorado de inglés del Instituto de Formación Docente, el IPE Florentino Meguino, de la localidad de Ushuaia, pensando que esta constitución de un grupo de investigación, además de generar y de producir conocimiento, se podía convertir en una fuente generadora de aprendizaje para quienes formamos parte del equipo. Y ahí también nos encontramos con esto que decía José en relación a los aprendizajes, ¿no? Con los límites de la matriz organizacional de la escuela secundaria, en la cual el puesto de trabajo docente está organizado por horas cátedras, en la cual hay escasas horas rentadas por fuera de lo que es el dar clase, y frente a esto hubo un trabajo para hacer viable este proyecto muy importante con el equipo de gestión del colegio que apoyó francamente la propuesta y que gestionó las condiciones materiales para realizarlo con la supervisión escolar. Entonces, bueno, entre los desafíos estuvo presente ¿no? Cómo construir una lógica de trabajo con el conocimiento diferente a la de la enseñanza, que es la lógica a la que vienen habituados los profesores en clave de transmisión. Y por otro lado, cómo hacer esto obteniendo cierta legitimidad por parte de las autoridades institucionales y ministeriales de ese momento, porque la producción de conocimiento, más allá de lo que se declama, muchas veces no está puesta en valor como una actividad que valga la pena atender. ¿Quisieras comentarnos sobre lo posible? ¿Se escucha? Sí, se escucha, adelante. ¿Se escucha? Sí, sí. Bien. Sí, se escucha, José, se escucha. Sí. Yes. Bien, estamos en el tiempo ya, así que cerramos con algunos interrogantes, entre otros que han quedado pendientes. Por un lado nos preguntamos por las variables institucionales que inciden en la proyección de los propósitos de la enseñanza y cómo ahí está presente la presión de la evaluación en relación a los propósitos de la enseñanza para el nivel secundario.
Y por otro lado también, ¿qué posibilidades, nos preguntábamos, existen de interpretar las posiciones de las y los estudiantes, en tanto aprendices de una lengua extranjera, desde las prácticas docentes? ¿Cómo podría aparecer en la agenda de la clase de inglés la necesaria metarreflexión acerca de la relación de los y las estudiantes con el objeto de conocimiento, que en el trabajo de campo que hicimos realmente estuvo ausente? Bueno, lamentamos los problemas con el audio y agradecemos atentamente la escucha. Vamos a dejar a disposición nuestros contactos para quienes quieran tener el informe completo de la investigación o vincularse de alguna manera con nosotros porque les interesa la temática. Muchas gracias. Bien interesantes las dos ponencias. Respecto de la tecnología, hay un concepto muy potente para pensarla, que es el de fármaco, ¿no? Porque la tecnología es a la vez, el fármaco es un concepto bastante antiguo que ya figura en algunas de los relatos de Platón. Y la idea del fármaco es que el remedio que te cura es también el veneno que te envenena. Entonces, hay algo de la tecnología como generadora de posibilidades, pero también de enormes dificultades, ¿no? Yo lamenté mucho no poder escuchar con claridad la exposición de José, pero por suerte el haberla leído previamente, y para quienes no la habían leído previamente, pudimos seguirlos sin problemas a partir de la claridad que tenía el PowerPoint que usaron de base. Yo creo que las dos experiencias me motivaron en un sentido, bien ellas, varios puntos de contacto. Respecto de la primera experiencia, que se titula La doble vigilancia epistemológica, una aproximación teórica a la enseñanza de la matemática, cuando la leía, realmente sentí que esta experiencia le ponía carnadura, le ponía un relato empírico a unos conceptos que vengo trabajando en el último tiempo. Y los conceptos que vengo trabajando en el último tiempo, que son previos al estado de pandemia y que en el estado de pandemia se pusieron como, bueno, más sobre la mesa, es este pasaje conceptual de la escuela entendida como un edificio a la escuela entendida como un territorio. Digamos que cuando vivimos la experiencia de enseñar en las coordenadas de la escuela entendida como un edificio, bueno, tenemos una idea bastante clara, porque un edificio es un ámbito delimitado en muros, que es allí donde albergamos estas prácticas de enseñanza que muchas veces tienen que ver con esta vigilancia epistemológica que los colegas interpelan en su experiencia. Digamos que es ese tipo de experiencia de enseñanza que en general nos circunscribe a pensar nuestro hacer como educadores dentro de los límites arquitectónicos en donde se produce esta secuencia habitual de tiempos y de compartimientos preestablecidos, ¿no? Y aquí estamos pensando lo material con su correlato simbólico. Por supuesto, hay, digamos, como una matriz, un modo de enseñar magisterial que tiene, digamos, sus proyectos de enseñanza previo al encuentro con sus estudiantes. En este punto, me parece que las dos experiencias ponen este énfasis en la construcción de las relaciones pedagógicas y las encuentro particularmente sugerentes por eso, y porque además se meten con la enseñanza y el aprendizaje de asignaturas que son particularmente dificultosas, digamos, dentro de la oferta de enseñanza de la escuela secundaria. Entonces decíamos, cuando nos posicionamos con la enseñanza desde los límites o desde los trazados de la escuela concebida como un edificio, digamos que es un mundo bastante ordenado. La enseñanza, como dicen los compañeros, magisterial es el recurso, y tenemos un cierto paradigma tradicional para desplegar, ¿no? Pero vamos a otra imagen de pensamiento, porque yo decía que los compañeros me llevaron como a pensar en estos conceptos que venía trabajando en el último tiempo, que es cuando ya no nos posicionamos como educadores
en esta trama de la escuela pensada como un edificio, sino la escuela pensada o nuestra práctica de la enseñanza pensada en términos territoriales. ¿Y qué pasa con este pasaje de lo edilicio a lo territorial, ¿no? Cuando pensamos la enseñanza ya no como un edificio, sino en un ámbito territorial, se abre un escenario que en principio es indeterminado, ¿no? Los colegas hacían específicamente una referencia al ámbito social en el que llevaban adelante su proyecto, ¿no? Eran, digamos, esos ámbitos no convencionales, digamos, de un tipo contextual que no es el que estaba planteado en una escena idílica. Ellos estaban pensando efectivamente su proyecto educativo en coordenadas territoriales. Entonces decíamos, cuando pensamos nuestra práctica de enseñanza en términos territoriales, en principio estamos en un escenario indeterminado. ¿Y cuándo nuestra enseñanza, cuándo la escuela que encarnamos adopta esta perspectiva territorial? Bueno, lo primero que necesito aclarar es que cuando yo uso estas imágenes de escuela o enseñanza en términos edilicios, edificio, y enseñanza o escuela territorial, no me estoy refiriendo a una cuestión espacial únicamente, me estoy refiriendo a una trama de relaciones, a un modo en el que estamos planteando nuestra tarea de enseñar de carácter absolutamente relacional. Y aquí es donde la palabra territorio me parece que sugiere o abre a un cierto recorrido, porque no se sabe cuál es el territorio de una escuela previamente. Lo vamos confirmando a medida que somos capaces de establecer conexiones, de establecer relaciones en ese territorio en el que llevamos adelante nuestra tarea. En este punto, los colegas, realmente me parecía muy sugerente cuando los leía, porque me los imaginaba en pareja pedagógica con colegas cuya formación es del área de las ciencias sociales, ¿no? Porque este aprendizaje basado en problemas, esta conexión con el contexto, esta posibilidad de pensar inclusive en la construcción de un parque industrial, nos alejan bastante de esas imágenes más clásicas, más conservadoras de lo que es la enseñanza de la matemática, y ponen a este proyecto pedagógico en una clave absolutamente territorial y contextual. Realmente entiendo el interés que están despertando los institutos de formación que ustedes mencionaron y en otras instituciones educativas, porque verdaderamente me parece una propuesta original y muy potente. Entonces, bueno, en este pasaje, ¿no? De pensar nuestras prácticas educativas, o digamos, para decirlo más rápidamente, para pensar la educación en su conjunto, cuando pensamos a la escuela, ¿no? Pensada y vivida con un territorio, es aquí donde los colegas diseñan una propuesta didáctica que efectivamente propicia la enseñanza, el aprendizaje y la apropiación de los chicos y de las chicas, ¿no? De este saber matemático. Y también destaco en el armado, en lo que pensaron, esta incorporación del error dentro del proceso de aprendizaje. Me parece también como un acierto pedagógico, esta incorporación del error, porque pone... me parece que además de que es un muy buen camino para propiciar aprendizajes significativos, le da un lugar protagónico a los estudiantes como verdaderos constructores del saber que están, compartiendo a partir de la propuesta que ustedes les ofrecen, ¿no? Además de, toda esta metodología que yo diría como de aprendizaje basado en problemas, donde los problemas, por ejemplo, pueden ser de carácter ciudadano, ¿no? Digamos, pueden estar directamente vinculados allí donde los chicos y las chicas viven. Realmente me pareció muy interesante. Porque aparte nos permite todo este diseño interpelar
estas rutinas y certezas, ¿no?, que ustedes ponen del lado de la enseñanza más magisterial, ¿no?, de este saber sabio, pero que muchas veces es un saber sabio, pero que no es un saber que nos permite enseñar. Digamos, me parece que nos permite como interrogar, bueno, esas rutinas y certezas que muchas veces se alojan en la escuela o en la enseñanza pensada en términos edilicios, y que a pesar de que están un poco desvencijadas, esas rutinas, esos hábitos, tendemos como cierta tendencia a reproducirlos, ¿no? Y me parece que aquí también, desde esta propuesta, ustedes, digamos, como que despliegan los virtuales de la enseñanza. Y aquí, cuando digo los virtuales de la enseñanza, virtual es una palabra polisémica. En general, cuando la usamos en educación, tendemos a asociarla inmediatamente con la tecnología, y no es esto como yo quería traerlo ahora, sino que lo virtual como esa dimensión de modos reales de enseñar, pero que todavía no son actuales, ¿no? Creo que pensar en los modos virtuales de enseñar es volver actual algo que podría ser y que todavía no ha tomado forma. Vi en el recorrido que ustedes plantean algo de eso, ¿no? Como la creación de otros modos de enseñar. Realmente me pareció muy interesante, y entiendo que es una experiencia que debe haber propiciado un conjunto de aprendizajes muy significativos para la comunidad educativa donde lo llevaron adelante, y otras con quienes puedan compartirlo a través de estas presentaciones o de sus escritos, y creo que son aprendizajes que merecen ser apropiados, puestos en valor y registrarlos en términos de la memoria colectiva, ¿no? Sobre todo por esta dimensión fantasmagórica que tiene la enseñanza de la matemática en la escuela secundaria, que ya sabemos que es un ámbito en el que necesitamos pensar las cosas de otra manera, y bueno, les agradezco mucho el aporte que han hecho en ese sentido, ¿no? Respecto de la segunda experiencia, ¿no?, la ponencia de discusiones en torno a una experiencia de investigación en el área de las lenguas extranjeras en el Colegio Estatal, el proyecto que presentaron José y Luis. Creo que un aspecto muy potente del proyecto de los colegas es que están pensando la enseñanza y el aprendizaje en clave de relaciones pedagógicas situadas. Y eso es realmente fundamental, porque esta clave relacional es un aspecto central, ¿no?, en la enseñanza, pero sabemos, porque habitamos las instituciones educativas, porque conocemos el nivel, que también la enseñanza puede pensarse y ejercerse de un modo muy autorreferido, sin prestar atención a quienes integran este binomio inseparable que conformamos educadores y estudiantes. Es más, diría que en esta clave relacional nos ubica en una clave en una posición de dependencia ontológica. Digamos que los docentes no somos tales, las docentes no somos tales, sino justamente porque entablamos esta relación con nuestros estudiantes. O sea, cada vez que olvidemos que somos docentes, solo si estamos relacionados con nuestros estudiantes, me parece que ese es un punto como para no olvidar, ¿no?, para quienes trabajamos en la educación. Sin embargo, sabemos que es olvidado, ¿no? Esta situación de, bueno, yo lo enseñé, luego si ellos no lo aprendieron, o soy una profesora exigente, bueno, luego si no aprueban, ya no sería mi problema. Suena extraño, pero sabemos que esta es una posición posible también como docentes, ¿no?, que creemos muy necesario interpelar, y que los colegas interpelan en la ponencia que han presentado esta tarde. Entonces creo que ellos están pensando una escena educativa tramada en relaciones pedagógicas, y este es un punto realmente interesante, ¿no? Y aparte, porque ellos destacan ese poder que tenemos los y las educadores y las educadoras cuando nominamos la posición de los estudiantes, ¿no? Cuando los establecemos en el que sabe, el que no sabe, del mismo modo que en esta capacidad de nominar y entonces cristalizar esa posición respecto del aprendizaje, son los estudiantes quienes también adoptan
una cierta disposición sobre lo que nosotros hacemos, ¿no? En este caso, sobre lo que hacen los colegas, que es enseñar una lengua extranjera. Y en esto de las posiciones que creamos los docentes y las disposiciones que adoptan nuestros estudiantes, es ahí justamente en esa trama en donde podemos relevar una información muy valiosa para pensar nuestras propuestas didácticas. Como educadores tenemos un poder performativo en la creación de estas posiciones y es necesario asumirlo, ¿no? Y es en este sentido una de las ideas fuertes de esta investigación, que es cuando ellos mencionan esta necesidad de translate, ¿no? Translate como traducción, pero que ellos lo toman como esta posibilidad en sentido estricto, sabemos que translate es traducción en inglés, traducido, pero que ellos lo toman como, también podríamos considerarlo como ese ponerse en el lugar del otro. Me pareció interesante, me pareció sugerente, eso que ponen en su ponencia, ponerse en el lugar del otro como una clave, ya que las relaciones pedagógicas suponen una clave existencial. ¿Por qué? ¿Por qué una relación pedagógica es existencial? Porque es a la vez ética y formativa, ¿no? El carácter político que tenemos en tanto educadores es una condición que no debe ser olvidada ni reducida a una cuestión de militancia partidaria. El carácter político es no hay educación sin política educativa, y hablamos de política educativa porque la enseñanza es una profesión del lazo, y el lazo y todo lo que tiene una trama relacional es eminentemente político. Entonces, en esta clave relacional es donde es como los colegas piensan la enseñanza y el aprendizaje. ¿Para qué? Para propiciar el habla, ¿no? Ellos ponían este énfasis en la enseñanza de una lengua extranjera a partir de las estructuras gramaticales, ¿no? ¿Qué pasa con el habla? ¿Qué pasa de esta capacidad de desplegar un habla? Y sabemos que para poder hablar, para animarnos a ensayar, y sobre todo no ensayar, a balbucear en una lengua extranjera, hay un aspecto central, y es que tengamos confianza, que nos sintamos cuidados, cuidadas en esa escena, ¿no? Hace 2 años, Philippe Mérieux nos recordaba también y nos hablaba en este congreso precisamente del valor de la confianza y de la seguridad como elementos determinantes que nos permiten aprender. Entonces creo que este énfasis que ponen los colegas en pensar también en clave relacionar la enseñanza del inglés, que es otra de las materias, ¿no? De las materias que más preguntas plantean, en el formato de la escuela secundaria, un formato que, como ellos mencionan, este formato escolar graduado y simultáneo, bueno, claro que es otro de los puntos que probablemente entorpecen y dificultan la enseñanza de una lengua extranjera. No solo para la enseñanza de la matemática o del inglés, ¿no? Sino que me parece que hay algo de esa gramática escolar que debe ser repensada en su conjunto, pero que ambas ponencias toman en esta ocasión. Como bien señalan Luis y José, la mayoría de las planificaciones docentes parten de un conjunto de premisas que luego no se evidencian en la experiencia del aula. Sin embargo, parece que seguimos teniendo una escena ideal al momento de pensar nuestras planificaciones, ¿no? Por eso es tan importante interrogar esta dinámica de la diada docente y alumno, docente y estudiante, para desplazarnos de una posición en que la enseñanza aparece como una práctica en donde llenamos a los jóvenes de una cantidad de contenidos que les transmitimos, una cantidad de contenidos curriculares que transmitimos los docentes, ¿no? Poder pensar una escena educativa con otras capas, con otro tipo de interacción, como los primeros colegas que expusieron con esta capacidad de pensar problemas situados, que también es algo que traen que traen los compañeros, ¿no? Y además de todo eso, me parece el último punto, porque ya también nos quedamos sin tiempo, que quiero destacar, es este énfasis en la incorporación de la investigación como una práctica central en la formación docente, ¿no? Ubicar a las y a los educadores como trabajadores de la cultura que somos, con una capacidad de producir un conocimiento situado.
y ya no escindir la práctica de enseñar de la investigación sobre esta práctica. Esto me pareció muy interesante, realmente muy interesante, ya no adecuarse con esa decisión entre investigación y práctica, porque justamente la posición de un docente investigador, de una docente investigadora, es la de pensar nuestra relación con los problemas, del mismo modo que nos traían los colegas que hablaron de la doble ganancia epistemológica, ¿no? Y esta relación con los problemas es algo que nos permite posicionarnos como creadores de nuevas posibilidades y de reconocernos en nuestra capacidad de ampliar el mundo de nuestros estudiantes, que es desde ya también el nuestro. Los felicito por sus trabajos, me resultó interesantísimo poder leerlos, y me voy con un montón de ideas luego de tomar contacto con lo que ustedes hacen. Tenemos unos pocos minutos, pero probablemente haya alguna pregunta de parte de las personas que están participando de esta exposición que podamos tomar. Yo no las estoy viendo en este momento, ni tampoco estoy viendo a nadie que pida la palabra, pero bueno, sepan que contamos con la posibilidad en estos 3 minutos finales de tomar alguna de las preguntas. Algo que yo quería preguntarles a Miguel y a Omar es si habían pensado en alguna propuesta interareal con colegas de las ciencias sociales. ¿Pensaron en esta posibilidad de parejas pedagógicas? No sé, pensaba en una articulación con gente de formación ética y ciudadana, bueno, no sé cómo se llamarán las materias donde ustedes están. Sí. No, en realidad nosotros los dos somos economistas y trabajamos en varios. Lo que pasa es que, digamos, en economía, particularmente, estoy y lo que pasó en el ingreso de la universidad es que es un caso de la matemática de nivel medio. Y de las preguntas que le hacíamos cuando presentamos, por ejemplo, los puntos numéricos, le decíamos un entero con todo tipo de números, pero con decimal, ¿no? Racional. Y la pregunta si se me acuerdo un entero o un número racional. Enseguida era y claro, el lo que se está un poco ya si no este problema de de tu práctica cotidiana de los la diferencia entre un número entero y un número entero. Aquí es necesidad de hacer la práctica. En ese sentido, es que empezamos a trabajar con los docentes del área de ciencias sociales y nosotros justamente nos ayuda no estar formados también en la disciplina de la matemática, ¿no? Claro, pero por otro lado, lo que vos contás, digamos, ese modo más desde el saber sabio que se pone a pensar en una transposición didáctica en términos más formales, más conceptuales, impide la apropiación de esos contenidos por parte de los chicos y de las chicas, ¿no? Porque, digo, cuando vos haces una pregunta que pueden deducir y porque piensan que no tienen el concepto, no pueden pensar eso. Entonces, en definitiva, lo que aparece obstaculizado es la apropiación de ese conocimiento por parte de los estudiantes, ¿no? Y ahí me parece que tenemos un ámbito
Antes de que se nos termine el tiempo, quería hacerle una pregunta a Luis y a José, porque me pareció tan sugerente este rescate de la figura del investigador y de la investigadora, ¿no?, en la escuela secundaria, y cómo piensan ustedes, al menos les pido por favor que al menos en 2 minutos lo contesten, ¿cómo piensan ustedes que esto puede alojarse una práctica de investigación dentro de la gramática institucional, ¿no?, que no da muchos espacios para el pensamiento, para la reflexión sobre la práctica? ¿Cómo podríamos conciliar esos dos aspectos? Bueno, gracias por la pregunta, Marcela. Bueno, es una práctica que se tiene que abrir paso en esa gramática y por suerte toda gramática tiene sus fisuras, aunque se muestre perfecta. Y en ese sentido yo creo que parte del trabajo político de un educador es descubrir a la hora de problematizar la realidad esas fisuras y ver cómo colarse por ellas, ¿no? Y esto no hacerlo solo, como en una empresa quijotesca, sino aprender a asociarse con otros. Por eso nuestra intención fue trabajar con los profesores y no sobre los profesores, con los estudiantes y no sobre ellos. Esto es generar espacios de asociación que permitan instituir un hacer que tal vez no está todavía suficientemente reconocido ni legitimado en el nivel. Y en ese sentido consideramos que hay que tratar de generar esto que nosotros llamamos, como siguiendo a René Caes, continentes y contenidos de pensamiento, ¿no? Es decir, construir un equipo de trabajo tiene que ver no solo con involucrar a ese equipo en un hacer nuevo, con una lógica que tal vez no es tan habitual, sino que también implica armar allí un marco referencial de contención, de reflexividad sobre el proceso que les permita y nos permita a todos los que formamos parte de él, en esto que vos decías hace un rato, Marcela, generar en un clima de confianza, bueno, la apuesta por producir juntos algo nuevo, ¿no? Totalmente, y aparte en esa apuesta, digamos, es una apuesta a conformar espacios colectivos de pensamiento, ¿no?, y de reflexión Exactamente. sobre la tarea de enseñar, que es también ponernos como educadores en productores de un saber situado, ¿no? Eso me parece muy interesante en lo que ustedes están proponiendo y este posicionamiento, como vos decís, investigamos junto a, no sobre otros. Muy interesante y muy necesario, ¿no? Y muy necesario. Bueno, colegas, hemos sido todos personas muy educadas, respetamos los tiempos, son las 5:03 y tal como nos pidieron, estamos terminando a tiempo. Los felicito, les deseo mucha suerte en lo que sigan ensayando y bueno, espero que en el próximo congreso nos veamos personalmente. Hasta luego.